La novena ronda de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Mientras esto ocurría en Lima, pues en 2 o 3 puntos del país hubo marchas de los agricultores contra el Tratado de Libre Comercio, pero más específicamente contra la posibilidad de que ese tratado signifique una entrega del mercado peruano a productos norteamericanos subsidiados. Es decir, no hay, al parecer, una oposición al tratado como tal, sino a que mal negociado pues pueda representar un impacto negativo. Bueno, la negociación agrícola propiamente dicha en realidad no se ha iniciado todavía, se iniciaría el día de mañana. Nosotros estamos conectados con Pablo de la Flor, el viceministro de Comercio Exterior y principal negociador de este Tratado de Libre Comercio. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué avances habría habido hoy día o todavía no hay avances? No, yo creo que han habido avances importantes y ya puedo hacer el anuncio del primer cierre de la primera mesa de la negociación. Me estoy refiriendo a la mesa de fortalecimiento de capacidades institucionales. Ajá. Hemos ya concluido la negociación del texto, que era uno de los temas pendientes. Vamos a proseguir con la articulación de los distintos proyectos y el diseño de las líneas maestras de cooperación para el ajuste y la adecuación a los acuerdos que se alcancen en las otras mesas. Pero creo que es un primer hito interesante. Han habido también avances en las otras mesas que han estado reunidas el día de hoy. Por ejemplo, en el caso concreto de la mesa de medio ambiente, hemos recibido ya una primera propuesta norteamericana que recoge un planteamiento andino en materia de protección de biodiversidad, que es un tema al que nos hemos referido reiteradamente y sobre el cual hemos expresado una enorme inquietud para que los intereses peruanos sean debidamente recogidos en el acuerdo. Esta es una primera muestra de flexibilización por parte de Estados Unidos respecto a estos asuntos. Hemos también tenido unos avances interesantes en la mesa de compras públicas y Estados Unidos ha sometido a consideración de los países andinos una propuesta para denegación de beneficios que en buen cristiano se puede traducir en la adhesión de mayor número de estados a los alcances del acuerdo en materia de compras del Estado. Entonces yo diría que esa es la tónica que se le ha imprimido, se le ha dado al primer día de negociaciones. Esperamos mantener esa dinámica durante el resto de la semana, ¿no? ¿Crees que en el caso de los temas agrícolas, que recién entiendo se inician mañana las negociaciones, ¿no es cierto? En esos casos, en ese tema, ¿habrá también flexibilización de parte de Estados Unidos o todavía? A ver, lo que vamos a tener durante la primera jornada de la reunión sobre agricultura es una discusión plenaria respecto de los textos en la negociación y subsecuentemente vamos a sostener estos encuentros bilaterales que ya son la norma en las rondas. Yo estimaría que podamos ver en esta oportunidad un mayor acercamiento entre las partes. El Perú está llevando unas nuevas propuestas, algunos de los productos respecto a los cuales ya habíamos recibido unos requerimientos norteamericanos. Esperamos que Estados Unidos reaccione a algunas de las propuestas que nosotros pusimos sobre la mesa y creo que vamos a tener la oportunidad de tener un intercambio interesante, ¿no? Nuevas propuestas en el arroz, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que hay es una nueva propuesta que esperamos alcanzar en el arroz, correcto. No quisiera, digamos, adelantar los contenidos de esa propuesta por razones evidentes, pero tenemos propuestas no solamente en el caso del arroz, sino en el caso de los granos. Estados Unidos tenía un interés especial en granos. Vamos a llegar con una propuesta en granos y esperamos además... ¿Y esa propuesta en granos no se puede conocer? No puedo revelarte, Jaime, pues los contenidos de las propuestas que vamos a alcanzar. Bueno, los puedo revelar yo, si quieres. Bueno, no te voy a dar el beneficio de la duda porque si no, pues la negociación se estaría haciendo a través de Canal N y creo que vamos a tener que esperar un tiempo para eso. Voy a estar con el embajador de Estados Unidos dentro de un ratito, o sea que ya puedo resolver el tema. Bueno, te vamos a nombrar entonces negociador de la mesa agrícola. En la mesa esta de fortalecimiento de capacidades que se ha cerrado y que ha terminado hoy día, es la primera mesa que termina, has dicho, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, ¿esto qué implica? ¿Que va a haber acuerdos
de apoyo, de cooperación para fortalecer capacidades? ¿Estados Unidos apoyaría, por ejemplo, el fortalecimiento de algunas capacidades? ¿Qué acuerdos específicos hay ahí? A ver, Jaime, lo que tenemos son unos lineamientos generales para la actuación que se tendrá subsecuentemente en materia de fortalecimiento de capacidades y más puntualmente la posibilidad de que podamos acceder a unos recursos de cooperación precisamente destinados a posibilitar el ajuste de la institucionalidad a los requerimientos y nuevas disciplinas que se están negociando en el grueso de capítulos del TLC. Por ejemplo, en el caso de aduanas, ¿no es cierto?, nosotros estamos acordando unas disciplinas bastante taxativas, interesantes, pero muy exigentes, como el despacho de mercaderías en 48 horas para mercaderías que lleguen en barcos, despachos rápidos para couriers, y eso va a requerir pues un proceso de adecuación de nuestra aduana, ¿no? Y eso es cierto no solamente de la aduana, sino de nuestras autoridades ambientales, de nuestras autoridades laborales, de nuestras autoridades en materia sanitaria y fitosanitaria. Entonces creo que hay un enorme desafío de la institucionalidad a fin de poder erigir el andamiaje del Estado en respuesta precisamente a los requerimientos de los distintos capítulos que han sido objeto de negociación en este acuerdo. Bien, Pablo, muchísimas gracias por su informe. A ti, Jaime. Fue Pablo de la Flor, viceministro de Comercio Exterior, negociador principal del TLC con Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos. Y exministro de Agricultura, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué ha pasado hoy día en las negociaciones con el TLC? Hoy día se iniciaban las negociaciones agrícolas. Así es. ¿Habrá habido algún avance o algo? Bueno, han habido novedades. Las personas que estamos acreditadas para entrar a lo que se llama la mesa de lado, estamos bajo un mecanismo de reserva de información. Como habíamos pactado esta entrevista con anticipación, yo no he ido y me he nutrido un poco por los rumores de Lima, ¿no? de múltiples fuentes. Sé que el Perú ha acrecentado su posición agresiva, ha pedido más plazos, ha pedido salvaguardas a los precios que Estados Unidos no acepta, más bien salvaguardas de volumen, y Estados Unidos no ha contestado y recién mañana se deberían ver avances, ¿no? No obstante ello, yo creo que el gran avance se dio anoche en este programa. En la entrevista que le hiciste al embajador Strabel, el señor embajador dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a otorgar, y las palabras que él usó fueron countervailing duties, que son textualmente aranceles compensatorios. Es decir, parece que estamos llegando a un consenso con Beagro y los gremios liberales, los gremios que defendemos el consumo, al ciudadano, pero al mismo tiempo a la producción nacional, de que hay un mecanismo de aranceles compensatorios por la parte de los subsidios norteamericanos que van al precio del producto, que no es todo el subsidio, la parte que va al precio, que hay un arancel compensatorio. Pero si se oponen a salvaguardas mencionadas de precio, claro, eso es oponerse a una especie de arancel, ¿no? No, lo que sucede es que actualmente el Perú tiene un sistema de franja de precios. Sí. ¿Qué es la franja de precios? La gente lo escucha y no necesariamente sabe cómo se aplica técnicamente. Es un promedio de 60 meses. Se retiran los picos que suben y bajan, claro, y sobre ese promedio se genera una franja. Entonces, cuando hay una ganancia de tecnología, porque hay una semilla mejor o porque hay una tecnología mejor, entonces ya no se incorpora en el precio. Lo que se estaría aceptando es cuantificar, y en esto hay estudios muy serios, del Banco Mundial, del propio Brasil, que le acaba de ganar una demanda a Estados Unidos en la OMC vinculada al algodón, cuantificar el monto del subsidio que va a precios en la Comunidad Europea, en Estados Unidos y todo, y contra ese subsidio poner aranceles compensatorios. Pero ojo, que esos aranceles serían muy menores a los que tenemos hoy día, porque es sabido en el mundo, y hay múltiples estudios, que los aranceles que los países del tercer mundo cobramos por la importación de estos productos son mayores a los subsidios. Entonces, lo que está diciendo Estados Unidos es nivelemos. O sea que aranceles compensatorios serían suficientes para, porque sin duda
algo hay que hacer para cubrir la competencia desleal implícita en productos que vienen subsidiados. Ahora, no, obviamente no sabes, también es cierto que el monto del subsidio no tiene un impacto exactamente igual en el precio, en la disminución del precio. Digamos, si el subsidio es 50%, el precio menor no es 50%, sino mucho menos, digamos, será el 10% o algo así. Claro. ¿No? Lo que el Perú tiene que entender, los peruanos tenemos que entender, es que de repente para el productor de camote, de habas, de mashua, es mejor que la economía crezca. Cuando el Perú exporta de textiles 1.200 millones de dólares que va a exportar este año, de los cuales 700 van a ser Estados Unidos. Cuando el Perú exporta los productos de agroexportación, y ahí quiero después hacer una aclaración, cuando el Perú es un país que tiene comercio electrónico, que tiene flexibilidad en fronteras, etcétera, el PBI del Perú crece, y ese impacto para el papero de Apurímac, el papero de Abancay es mejor. Entonces, no necesariamente hay que ver la balanza comercial agrícola per se. Claro. El crecimiento económico, ese punto o 2 puntos adicionales de PBI, le significan más al productor agrario. ¿Qué potencial tiene el crecimiento de la agroexportación? En este momento, porque lo que dicen los defensores, digamos, de la agricultura tradicional frente al TLC, dicen, bueno, estamos hablando de las agroexportaciones muy bien, pero estas representan no más de 70.000 hectáreas en este momento frente a 2 millones de hectáreas de agricultura y más o menos un 8% del PBI agrícola y empleo no sé cuánto. Ya. Lo que sucede es que los que tienen hambre, los que tienen frío, la malformación infantil por desnutrición, no la tienen las hectáreas, la tienen las personas. Entonces, hacer el cálculo de decir no es el 2% del hectareaje, no tiene ningún sentido, no resiste ningún análisis. El cálculo hay que hacerlo sobre personas, y no solamente sobre personas empleadas en el agro. Ojo, porque hemos empezado coincidiendo el embajador americano, COMEX, Conveagro, la Sociedad de Industrias, el CENI en su conjunto, que hay que poner aranceles compensatorios a los subsidios. Ese punto ya está. Bueno, pero por lo visto Regina Bargo no cree en su embajador, no está de acuerdo con no, sí cree. Lo que pasa que por eso mañana se va a resolver y si no en la siguiente reunión. Lo que pasa que no es franje precios, pues no nos atrincheremos en decir un mecanismo antiguo. O sea, yo quiero una fusta más larga para que mi caballo camine más rápido. Señor, ya hay carros, pues hay otros mecanismos, no busquemos las soluciones de ayer. El tema, regreso a la agroexportación moderna, es todo el Perú con sus textiles, con su turismo, con su comercio electrónico, con todo eso crece. Entonces, ese crecimiento económico, y en el caso de la agroexportación, somos más del 80% del empleo formal. Y aquí no quiero ser sesgado. En el agro. En el agro. Ahora, reconozco que eso es a favor nuestro. Y quiero reconocer que el Perú es un país informal. No tengo cifras. ¿Cuánta gente habrá empleada en la agroexportación en este momento? En el agro, o sea, pisando tierra a las 4:30, 6 de la mañana todos los días, 250.000 personas registradas en el Ministerio de Trabajo. Pero más importante que eso, Jaime, y déjame dar una sola cifra. Perú exporta el equivalente a 12.000 containers. 12.000 containers son 25.000 viajes de camión, uno de ida, uno de vuelta. Por 100 kilómetros que sea el viaje, son 2,5 millones. Por 22 llantas cada camión. Entonces, el efecto multiplicador, el caldo de gallina, el puerto, los servicios conexos, los 45 millones de empaques de cajas, de tecnoplast, de cartón, los esquineros, las parihuelas. Entonces, ese efecto multiplicador es mucho mayor. Ahora, yo no quiero galvanizar... O sea que el empleo indirecto es mucho más grande. Yo no quiero galvanizar entre agroexportación versus agro tradicional. Hago nuestro, por Comex Perú, el agro tradicional. En el informe que presentó AGAP, el comunicado que publicó el lunes, la AGAP, la Asociación de Gremios Agroexportadores, en el último punto dice, sí, pero queremos también compensación. O sea, no es solamente defender al agroexportador y el resto que se reviente, no. Nosotros queremos y hacemos nuestra preocupación del agro tradicional, pero que de eso no se cuelguen, como en el microbús algunos, y digan, a mí me ponen 60% al arroz. ¿Por qué? Porque yo soy arrocero, cuando no traemos arroz de Estados Unidos. Entonces, cuidado, defendamos al agro donde hay subsidios, pero no dejemos pasar a los Pepe el Vivo, que con la excusa de atacar al TLC, que es políticamente muy ameno, piden prebendas para ellos,
para seguir con malos rendimientos y con márgenes muy altos, en contra del consumidor peruano. Bueno, ahí está el tema, ¿no es cierto? En realidad el TLC debería ser un pretexto o, digamos, debería crear las condiciones para aumentar la productividad, aumentar los rendimientos, correcto, para modernizar la agricultura tradicional. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede reconvertir, dicen algunos, la agricultura tradicional? Por ejemplo, mira, no sé, pues el algodón, el maíz... La semana pasada, Javier Díaz Canseco, que es una persona a la que yo creo que está... Yo digamos, tengo una buena opinión de Javier, ¿ya? Creo que él es tan honesto profesionalmente como equivocado que está, pero digamos por lo menos es honesto profesionalmente. Él terminó su artículo sobre el agro diciendo ceviche con huevo frito, y claro, eso pinta cuál es su imagen del agro. Lo que pasa es que, contestando a tu pregunta, lo primero que hay que hacer es entender cuáles son los drivers de valor en el agro. Papa, hablemos de papa, que es lo que él menciona en el artículo. El Perú produce 10 toneladas por hectárea, y con eso produce 3 millones de toneladas, 3.000 millones de toneladas al año. Estados Unidos produce 40 toneladas por hectárea y Holanda produce 60 toneladas por hectárea. Entonces, si nosotros en el Perú hacemos una ganancia de productividad de 10 a 15, ¿te imaginas cómo sería el precio de la papa en Apurímac? La única solución es exportar esa papa. Y para exportarla hay que industrializarla, hay que tener un sistema logístico, hay que tener puertos y hay que tener gente que con poca cama, poco plato y mucho zapato salga a vender esa papa industrializada afuera. Entender que el agro no funciona si no tiene un empacador al costado, hay que cambiar toda la tributación, etc. Nadie tiene hasta ahora, eso lo hemos señalado nosotros también en este programa, pero nadie tiene una visión de cómo se podría industrializar la papa, ¿en qué? Mira, la ley 27369 de octubre del año 2000 en su acápite 3.1 queda pendiente de dar un decreto supremo para que regule la industrialización y hacer efectivos los alcances de esa ley de promoción al agro a la agroindustria que use 90% de insumo nacional, como la papa. Los que viajamos por todo el mundo, yo paso 100 días al año fuera, en todas las ferias, vemos que hay cualquier cantidad de papa industrializada, pero la papa tiene que estar en un sistema que ya el consumidor lo pueda, el consumidor que puede ser una gran industria, que puede ser un gran restaurante, o el consumidor norteamericano, europeo, asiático, que lo ponga en un horno microondas, apriete el 3 de 3 minutos y está lista. La papa blanca, la papa amarilla que todos hablamos, golden potato, tiene 18 hoyuelos. ¿Alguien en Europa o Estados Unidos la va a pelar? O sea, eso lo decimos acá porque no la pelamos. Pero entonces hay que industrializar esa papa. Sí, se puede vender para boutique un poquito de papa, pero para la producción del Perú, para las 3 millones de toneladas de papa que produce el Perú, si queremos crecer 50, 60, 70% para sacar de la pobreza al campesino, hay que industrializarla en grande y salir a vender. Eso ya ocurre en el Perú. El Perú no participa del mercado mundial de papa y uno de los principales tubérculos en el mundo es la papa. Entonces, podríamos hacerlo si entendemos que no es solo agricultura, es industria de la papa. Así es. Y eso no lo tenemos porque no se entiende eso. La solución, ¿cuál es? Cierro la carretera y que el gobierno me compre la papa a 35 centavos. También es cierto que faltan quizá empresarios vinculados a la sierra, pues, ¿no? Los empresarios están vinculados a la costa, entonces... Habemos algunos que nos late el corazón, quizás tenemos ahí una agenda pendiente, pero cada vez hay más. Puno es una despensa que podría crecer en ganadería. Perú es un importador de productos lácteos y solo Puno tiene más hectáreas disponibles que Nueva Zelanda para ganadería lechera y Perú es un importador neto. La principal importación de leche del Perú viene de Bolivia y Bolivia es Puno, es el Alto Perú. Entonces, de repente viene de Santa Cruz, pues... Bueno, hay posibilidades, pero estamos avanzando. Entonces creo que quiero terminar con una frase, sé que estamos contra el tiempo. Lo que sucede es que quienes están en contra del TLC lo atacan mucho más ardorosamente que quienes estamos a favor lo defendemos. Claro, ¿no? Y eso es normal. Pero ya están muy aislados, es un grupo de algodoneros del sur, es los del arroz que se quieren colgar, porque no importamos arroz. Y en el caso del maíz y trigo, donde ya se nos abrió la puerta de los aranceles compensatorios y que todos los gremios vamos a apoyar esa situación. Claro, el TLC se ha convertido en un pretexto para solicitar, como tú decías, prebendas, privilegios especiales. Colgarse del micro. Colgarse del micro, efectivamente. Bien, Pepe, muchas gracias por su participación. Gracias. Fue José Klimper,
agroexportador y exministro de Agricultura. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Mirta González, gerenta de Jaguar System. Ella fue víctima de una extorsión que ha sido denunciada el día de ayer por un congresista de La Plata. Regresamos. El presidente de Comex, José Klimper, reafirmó su apoyo al jefe del equipo negociador, Pablo de la Flor, y al ministro de Agricultura, Manuel Manrique, en el sentido de llegar a un punto y desde ahí seguir intentando un buen resultado para el país. Klimper dijo que no deben apurarse a firmar el TLC con los Estados Unidos y que lo más recomendable es reprogramar la sesión. De tal forma que la nueva pretensión norteamericana vinculada a cuotas de maíz en el orden de 450.000 toneladas, o el tema de la liberación de porcinos o de productos lácteos, quede minimizada lo que fue el primer pedido. Empresarios colombianos y también algunas voces en Ecuador han señalado que más bien la postura peruana estaría poniendo en peligro la unidad andina o la estrategia andina frente a Estados Unidos. ¿Usted qué opina al respecto? En los últimos 15 años hemos transferido nosotros a nivel de balanza comercial más de 10.000 millones de dólares al grupo andino. Entonces, esto de seguir defendiendo el concepto del grupo andino, donde el único que ganó fue Colombia, yo creo que los peruanos tenemos que defender el empleo en el Perú. Y si hoy día, a través de acuerdos de libre comercio, hoy con Estados Unidos, el próximo año con Europa, ya comenzamos con el Asia, con Tailandia, creo que tenemos que velar por los intereses y la generación de empleo y riqueza en el Perú. Nos trasladamos ahora en vivo a la... ¿Cómo van a ser esos tres sectores que necesitan de tanto dinero? Así es, el Poder Judicial, por ejemplo, va a recibir un poco más de lo que se había planteado en un inicio, sin embargo no va a ser suficiente, sobre todo en un año donde se pensaba poner en marcha el Código Procesal Penal. Y en medio de todo este tema del presupuesto y de esta farra congresal, las negociaciones para un tratado de libre comercio con los Estados Unidos fueron suspendidas ayer porque aún no hay condiciones para llegar a un acuerdo equilibrado que recoja los intereses del Perú, afirmó desde Washington el ministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero. La hora N dijo que solo se ha hecho una pausa en las conversaciones y que esperan retomarlas la primera quincena de diciembre. Ferrero Vizcanseco señaló además que si bien hubo avances importantes en esta ronda de negociación y que obtuvimos ciertos grados de flexibilidad en los temas sensibles, dichos avances no han sido suficientes como para hacer factible la conclusión del acuerdo. Por ello, los representantes de Colombia, Ecuador y Perú decidieron regresar a sus países para continuar con las consultas a los sectores correspondientes para elaborar nuevas propuestas. Hay que precisar que los puntos sensibles son agricultura, acceso a los mercados y propiedad intelectual. Para el ministro de Comercio Exterior, la suspensión de las conversaciones con los Estados Unidos es solo un alto en el camino y de ninguna manera se puede afirmar que ha sido un éxito o un fracaso. Escuchemos su opinión ofrecida anoche en la hora N. Hay que aclarar en qué estado estamos del proceso. Esta ha sido simplemente una pausa, un alto en el camino, un tomar un nuevo aire para seguir negociando. No significa que ni que ha sido exitoso ni que ha habido un fracaso, es parte del proceso de negociación. Saber en qué momento los negociadores tienen que decir hasta aquí hemos llegado, no se puede avanzar más, por lo menos en esta parte, y volvamos a nuestros países, hagamos las consultas, planteemos nuevas posibilidades, alternativas y regresemos a la mesa de negociaciones cuando estemos listos. Así que es el estado de negociación. El Perú ha suspendido, con Estados Unidos suspendido mutuamente, de acuerdo a ambos, esta ronda, mientras que Colombia y Ecuador sí la han dado por cerrada, tengo entendido, y esa es la situación. ¿Y cuándo se retomaría, digamos, esta ronda? Hemos quedado en principio del caso de Perú regresar a la mesa de negociación los primeros 15 días del mes de diciembre, si es que están dadas las condiciones. Bueno, en la práctica eso va a ser su apoyo al jefe del equipo negociador, Pablo de la Flor, y al ministro de Agricultura, Manuel Manrique, en el sentido de llegar a un punto y desde ahí seguir intentando un buen resultado para el país. Klimper dijo que no deben apurarse en firmar el TLC con los Estados Unidos y que lo más recomendable es reprogramar la sesión. Forma que la nueva pretensión norteamericana vinculada a cuotas de maíz
en el orden de 450.000 toneladas, o el tema de la liberación de porcinos o de productos lácteos, quede minimizada lo que fue el primer pedido. Empresarios colombianos y también algunas voces en Ecuador han señalado que más bien la postura peruana estaría poniendo en peligro la unidad andina o la estrategia andina frente a Estados Unidos. ¿Usted qué opina al respecto? En los últimos 15 años hemos transferido nosotros a nivel de balanza comercial más de 10.000 millones de dólares al grupo andino. Entonces, esto de seguir defendiendo el concepto del grupo andino, donde el único que ganó fue Colombia, yo creo que los peruanos tenemos que defender el empleo en el Perú. Y si hoy día, a través de acuerdos de libre comercio, hoy con Estados Unidos, el próximo año con Europa, ya comenzamos con el Asia, con Tailandia, creo que tenemos que velar por los intereses y la generación de empleo y riqueza en el Perú. Y hay un dato que usted debería saber, y es que los empresarios colombianos criticaron a los representantes de Ecuador y de Perú en el TLC al señalar que los mayores esfuerzos frente a las duras posiciones de Estados Unidos fueron hechos por Colombia, y Estados Unidos extendió hasta fines de enero las negociaciones. El diario